Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a analizar la carta que Warren Buffett escribió a los accionistas de Berkshire Hathaway en 1982. Contexto breve. Estados Unidos salía de una recesión, la inflación seguía siendo un problema, pero algo curioso pasaba. Mientras muchos veían el caos y otros, como Ray Dalio, apostaban en corto y perdían su negocio, Buffett hacía exactamente lo contrario. Estaba comprando a lo grande. ¿Qué encontró él que el resto no veía? En esta carta, Buffett no solo explica su estrategia, sino que nos regala una de las frases más poderosas sobre el precio que he leído jamás. Y también cambia las reglas para medir su propio éxito. ¿Vale la pena pagar cualquier precio por una empresa excelente? ¿O comprar acciones de una gran compañía a un precio desorbitado puede arruinar una década de beneficios? Esto y mucho más lo vas a ver ahora. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita. Cada semana analizamos las cartas originales de Buffett para aprender a invertir con cabeza, no con emociones. 3 de marzo de 1983. A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc., las ganancias operativas de $31.50 millones en 1982 representaron solo el 9.8% del capital social inicial, valorando los títulos al costo, una disminución con respecto al 15.2% de 1981 y muy por debajo de nuestro máximo reciente del 19.4% en 1978. Esta disminución se debió principalmente a 1. Un deterioro significativo en los resultados de suscripción de seguros. 2. Una considerable expansión del capital social sin un crecimiento correspondiente en los negocios que operamos directamente, y 3. Un compromiso cada vez mayor de nuestros recursos para la inversión en negocios de propiedad parcial que no operamos. Las normas contables dictan que una parte importante de nuestra participación proporcional en las ganancias de dichos negocios debe excluirse de las ganancias reportadas de Berkshire. Hace tan solo unos años les dijimos que el porcentaje de ganancias operativas, capital propio, con la debida consideración de algunas otras variables, era el indicador más importante del desempeño gerencial anual. Si bien seguimos creyendo que esto es así para la gran mayoría de las empresas, creemos que su utilidad en nuestro caso ha disminuido considerablemente. Deberían desconfiar de tal afirmación. Los indicadores rara vez se descartan cuando arrojan resultados favorables. Pero cuando los resultados se deterioran, la mayoría de los gerentes prefieren deshacerse del indicador en lugar de destituir al gerente. A los gerentes que se enfrentan a tal deterioro, a menudo se les sugiere un sistema de medición más flexible. Simplemente proyectar la flecha del desempeño empresarial en un lienzo en blanco, y luego dibujar cuidadosamente la diana alrededor de la flecha. Generalmente creemos en dianas preestablecidas, duraderas y pequeñas. Sin embargo, debido a la importancia del punto 3 anterior, que se explica con más detalle en la siguiente sección, creemos que está justificado que abandonemos el objetivo de ganancias operativas, capital propio. Ganancias por propiedad no reportadas. Los estados financieros adjuntos reflejan las ganancias contables, que generalmente incluyen nuestra participación proporcional en las ganancias de cualquier negocio subyacente en el que nuestra participación sea de al menos el 20%. Sin embargo, por debajo del 20% de participación, solo se incluye nuestra participación en los dividendos pagados por las unidades de negocios subyacentes. Las ganancias no distribuidas de negocios con una participación inferior al 20% se ignoran por completo. Existen algunas excepciones a esta regla. Por ejemplo, poseemos aproximadamente el 35% de HEICO Corporation, pero, debido a que hemos cedido nuestros derechos de voto, la empresa se considera, a efectos contables, como una participación inferior al 20%. Por lo tanto, los dividendos recibidos de HEICO en 1982, por un monto de $3.5 millones después de impuestos, son el único elemento incluido en nuestras ganancias contables. Un importe adicional de $23 millones, que representa nuestra participación en las ganancias operativas no distribuidas de HEICO correspondientes a 1982, se excluye totalmente de nuestras ganancias operativas declaradas. Si HEICO hubiera obtenido menores ingresos en 1982, pero hubiera pagado $1 millón adicionales en dividendos, nuestras ganancias declaradas habrían sido mayores a pesar de los peores resultados comerciales. Por el contrario, si HEICO hubiera obtenido $100 millones adicionales y los hubiera retenido en su totalidad, nuestras ganancias declaradas no habrían variado. Es evidente que las ganancias contables pueden distorsionar gravemente la realidad económica. Preferimos un concepto de ganancias económicas que incluya todas las ganancias no distribuidas, independientemente del porcentaje de propiedad. En nuestra opinión, el valor para todos los propietarios de las ganancias retenidas de una empresa se determina por la eficacia con la que se utilizan dichas ganancias, y no por el porcentaje de propiedad.
Si usted ha poseído el 0.01% de Berkshire durante la última década, se ha beneficiado económicamente en su totalidad de su participación en nuestras ganancias retenidas, independientemente de su sistema contable. Proporcionalmente, le ha ido igual de bien que si hubiera poseído el 20%. Pero si usted ha poseído el 100% de muchas empresas con alto consumo de capital durante la década, las ganancias retenidas que se le acreditaron íntegramente y con meticulosa precisión según los métodos contables estándar han resultado en un valor económico mínimo o nulo. Esto no es una crítica a los procedimientos contables. No nos gustaría tener la tarea de diseñar un sistema mejor. Simplemente queremos decir que tanto los gerentes como los inversores deben comprender que las cifras contables son el comienzo, no el final, de la valoración de una empresa. En la mayoría de las corporaciones, las participaciones inferiores al 20% son irrelevantes, quizás, en parte, porque impiden maximizar las ganancias declaradas, tan apreciadas, y la distinción entre resultados contables y económicos que acabamos de analizar tiene poca importancia. Sin embargo, en nuestro caso, dichas participaciones son de gran importancia, y cada vez mayores. Creemos que su magnitud es lo que hace que nuestra cifra de ganancias operativas declaradas tenga una relevancia limitada. En nuestro informe anual de 1981, pronosticamos que nuestra participación en las ganancias no distribuidas de 4 de nuestras principales participaciones no controladas superaría los $35 millones en 1982. Sin cambios en nuestra participación en 3 de estas empresas, HEICO, General Foods y The Washington Post, y con un considerable aumento en nuestra participación en la cuarta, R.J. Reynolds Industries, nuestra participación en las ganancias operativas no distribuidas de este grupo en 1982 ascendió a más de $40 millones. Esta cifra, que no se refleja en absoluto en nuestros resultados, es superior a nuestras ganancias totales declaradas, que incluyen únicamente los $14 millones en dividendos recibidos de estas empresas. Y, por supuesto, contamos con varias participaciones menores que, en conjunto, generaron importantes ganancias no distribuidas adicionales. Le damos gran importancia a la magnitud general de estas cifras, pero no creemos que deban tener 10 decimales. La obtención por parte de Berkshire de dichas ganancias retenidas, a través de mejores valoraciones de mercado, está sujeta a una tributación muy sustancial, pero indeterminada. Y si bien las ganancias retenidas, a lo largo de los años y en conjunto, se han traducido en un valor de mercado al menos igual para los accionistas, esta traducción ha sido extraordinariamente desigual entre las empresas, además de irregular e impredecible en cuanto a su cronología. Sin embargo, esta misma desigualdad e irregularidad ofrece ventajas al comprador orientado al valor de participaciones fraccionarias de empresas. Este inversor puede elegir entre casi toda la gama de grandes corporaciones estadounidenses, incluyendo muchas muy superiores a prácticamente cualquier empresa que pudiera adquirirse en su totalidad mediante una negociación. Además, las compras de participaciones fraccionarias pueden realizarse en un mercado de subastas donde los precios los fijan participantes con patrones de comportamiento que a veces se asemejan a los de un ejército de lemmings maníaco-depresivos. Dentro de este gigantesco escenario de subastas, nuestra labor consiste en seleccionar empresas con características económicas que permitan que cada $1 de ganancias retenidas se traduzca, eventualmente, en al menos $1 de valor de mercado. A pesar de muchos errores, hasta ahora hemos logrado este objetivo. Para ello, hemos contado con la gran ayuda del santo patrón de los economistas, San Offset, según Arthur Okun. En algunos casos, es decir, las ganancias retenidas atribuibles a nuestra participación accionaria han tenido un impacto insignificante o incluso negativo en el valor de mercado, mientras que en otras posiciones importantes, $1 retenido por una empresa participada se ha traducido en 2 o más $, de valor de mercado. Hasta la fecha, nuestras empresas con mejor desempeño han compensado con creces a las de menor rendimiento. Si podemos mantener este historial, validará nuestros esfuerzos por maximizar las ganancias económicas, independientemente del impacto en las ganancias contables. Si bien nuestro enfoque de propiedad parcial ha sido satisfactorio, lo que realmente nos entusiasma es la compra del 100% de buenas empresas a precios razonables. Hemos logrado esta hazaña varias veces, y esperamos volver a hacerlo, pero es una tarea extraordinariamente difícil, mucho más difícil que la compra de participaciones fraccionarias a precios atractivos. Al observar las grandes adquisiciones que otros realizaron durante 1982, nuestra reacción no es de envidia, sino de alivio por no haber participado. En muchas de estas adquisiciones, la inteligencia gerencial se vio eclipsada por la adrenalina. La emoción de la conquista CEGO con acento agudo a los perseguidores ante las consecuencias de la captura. La observación de Pascal parece acertada.
Me ha llamado la atención que todas las desgracias de los hombres provienen de la única causa de su incapacidad para permanecer tranquilos en una misma habitación. El año pasado, nuestro presidente se ausentó de la sala demasiadas veces y casi protagonizó los desastres de adquisiciones de 1982. En retrospectiva, nuestro mayor logro del año fue que una compra muy importante, a la que nos habíamos comprometido firmemente, no pudo completarse por razones totalmente ajenas a nuestro control. De haberse concretado, esta transacción habría consumido una cantidad extraordinaria de tiempo y energía, todo ello con un resultado muy incierto. Si incluyéramos gráficos en este informe para ilustrar los avances comerciales favorables del año pasado, 2 páginas en blanco que mostraran este acuerdo fallido serían la página central apropiada. Nuestro enfoque de propiedad parcial solo podrá mantenerse de forma sólida mientras podamos adquirir participaciones en empresas atractivas a precios atractivos. Necesitamos un mercado bursátil con precios moderados que nos ayude en este empeño. El mercado, como Dios, ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Pero, a diferencia de Dios, el mercado no perdona a quienes no saben lo que hacen. Para el inversor, un precio de compra demasiado alto para las acciones de una excelente empresa puede anular los efectos de una década posterior de desarrollos empresariales favorables. Si el mercado bursátil sube considerablemente, nuestra capacidad para utilizar el capital de forma eficaz en posiciones de propiedad parcial se verá reducida o eliminada. Esto sucederá periódicamente. Hace apenas 10 años, en el apogeo de la euforia del mercado de valores de 2 niveles, con empresas de alta rentabilidad sobre el capital impulsadas a niveles desorbitados por inversores institucionales, las filiales de seguros de Berkshire poseían tan solo $18 millones en valor de mercado en acciones, sin incluir su participación en Blue Chip Stamps. En aquel entonces, dichas participaciones representaban aproximadamente el 15% de las inversiones de nuestra compañía de seguros, frente al 80% actual. En 1972 existían tantas empresas sólidas como en 1982, pero los precios que el mercado bursátil les asignaba en 1972 parecían absurdos. Si bien los altos precios de las acciones en el futuro harían que nuestro desempeño pareciera bueno temporalmente, perjudicarían nuestras perspectivas comerciales a largo plazo en lugar de beneficiarlas. Actualmente estamos viendo los primeros indicios de este problema. Desempeño corporativo a largo plazo. Nuestro aumento en el patrimonio neto durante 1982, valorando las acciones de nuestras subsidiarias de seguros a valor de mercado, menos los impuestos sobre las ganancias de capital pagaderos, si las ganancias no realizadas se hubieran materializado, ascendió a $208 millones. Partiendo de un patrimonio neto inicial de $519 millones, el porcentaje de aumento fue del 40%. Durante los 18 años de gestión de la administración actual, el valor contable ha crecido de $19.46 por acción a $737.43 por acción, lo que representa un crecimiento anual compuesto del 22.0%. Es seguro que este porcentaje disminuirá en el futuro. Las progresiones geométricas, con el tiempo, se estancan. El objetivo económico de Berkshire sigue siendo generar una tasa de retorno a largo plazo muy superior a la obtenida por la corporación estadounidense promedio. Nuestra disposición a adquirir participaciones parciales o totales en empresas con una situación favorable, junto con una disciplina razonable respecto a los precios que estamos dispuestos a pagar, debería darnos una buena oportunidad de alcanzar nuestro objetivo. Un año más, el aumento en la valoración de mercado de las empresas de propiedad parcial superó el aumento en el valor económico subyacente de dichas empresas. Por ejemplo, $79 millones de nuestra ganancia de $208 millones se deben al aumento del precio de mercado de Geico. Esta empresa sigue teniendo un desempeño excepcional, y estamos más impresionados que nunca por la solidez de la idea de negocio básica de Geico y por las habilidades de gestión de Jack Byrne. Aunque no se encuentra en el catecismo de las mejores escuelas de negocios, dejemos que Jack se encargue, funciona perfectamente como credo corporativo para nosotros. Sin embargo, el aumento en el valor de mercado de Geico durante los últimos 2 años ha sido considerablemente mayor que el aumento en su valor intrínseco, por impresionante que haya sido este último. Esperábamos una variación tan favorable en algún momento, a medida que la percepción de los inversores convergiera con la realidad empresarial. Y esperamos obtener importantes ganancias futuras en el valor subyacente del negocio, acompañadas de un reconocimiento de mercado irregular, pero finalmente pleno, de dichas ganancias. Sin embargo, las variaciones interanuales no siempre nos favorecen. Incluso si nuestras empresas participadas siguen teniendo un buen desempeño económico, habrá años en que su rendimiento en el mercado sea deficiente.
En tales casos, nuestro patrimonio neto podría disminuir significativamente. Esta disminución no nos preocupará. Si las empresas siguen siendo atractivas y disponemos de efectivo, simplemente aumentaremos nuestra participación a precios aún más favorables. Fuentes de las ganancias reportadas. La siguiente tabla muestra las fuentes de las ganancias reportadas por Berkshire. En 1981 y 1982, Berkshire poseía aproximadamente el 60% de Blue Chip Stamps, que a su vez poseía el 80% de Wesco Financial Corporation. La tabla muestra las ganancias operativas agregadas de las distintas entidades comerciales, así como la participación de Berkshire en dichas ganancias. Todas las ganancias y pérdidas significativas atribuibles a ventas inusuales de activos por cualquiera de las entidades comerciales se agrupan con las transacciones de valores en la línea cercana a la parte inferior de la tabla y no se incluyen en las ganancias operativas. La amortización de los activos intangibles que surgen en la contabilidad de las compras de empresas, es decir, Sears, Mutual y Buffalo Evening News, se refleja en la categoría designada como Otros. En las páginas 45 a 61 de este informe, hemos reproducido los informes narrativos de los principales ejecutivos de Blue Chip y Wesco, en los que describen las operaciones de 1982. Se enviará una copia del informe anual completo de cualquiera de las dos compañías a cualquier accionista de Berkshire que lo solicite al señor Robert H. Berg de Blue Chip Stamps, 5801 Southeastern Avenue, Los Ángeles, California 90040, o a la señora Jean Leach de Wesco Financial Corporation, 315 East Colorado Boulevard, Pasadena, California 91109. Creo que encontrará la crónica de Blue Chip sobre la evolución de la prensa en Buffalo particularmente interesante. Actualmente, solo hay 14 ciudades en Estados Unidos con un periódico diario cuya circulación entre semanas supera la del Buffalo News. Pero lo más relevante ha sido el crecimiento de la circulación dominical. Hace 6 años, antes de la introducción de la edición dominical del News, el consolidado Courier Express, único periódico dominical publicado en Buffalo, tenía una tirada de 272,000 ejemplares. Ahora, el News tiene una tirada dominical de 367,000 ejemplares, un aumento del 35%, a pesar de que el número de hogares dentro de su área de distribución principal apenas ha variado durante estos 6 años. No conocemos ninguna ciudad en Estados Unidos con una larga trayectoria de publicación de periódicos los 7 días de la semana en la que el porcentaje de hogares que compran el periódico dominical haya crecido a un ritmo similar. Por el contrario, en la mayoría de las ciudades, la penetración en los hogares ha crecido de forma insignificante o prácticamente nula. Nuestros principales directivos en Buffalo, Henry Urban, Stanley Psi, Maury Light, Clyde Pinson, Dave Perona y Dick Feather, merecen un gran reconocimiento por esta expansión sin precedentes en la lectura de la edición dominical. Como indicamos anteriormente, las ganancias no distribuidas de las empresas que no controlamos son ahora tan importantes como las ganancias operativas reportadas, detalladas en la tabla anterior. La parte distribuida de las ganancias de las empresas no controladas, por supuesto, se incluye en esa tabla principalmente a través del segmento de ingresos netos por inversiones de las ganancias del grupo de seguros. A continuación, mostramos la participación proporcional de Berkshire en aquellas empresas no controladas para las cuales solo se incluyen las ganancias distribuidas, dividendos, en nuestras ganancias. A. Todas propiedad de Berkshire o sus filiales de seguros. B. Blue Chip y, o Wesco, poseen acciones de estas compañías. Todas las cifras representan el interés neto de Berkshire en la mayor parte de las participaciones brutas del grupo. C. Participación temporal como sustituto de efectivo. Por si no lo han notado, esta tabla ofrece una importante lección de inversión. La nostalgia debe tener un peso considerable en la selección de acciones. Nuestras dos mayores ganancias no realizadas se encuentran en Washington Post y Geico, empresas con las que su presidente estableció sus primeras relaciones comerciales a los 13 y 20 años, respectivamente. Tras un periodo de aproximadamente 25 años de ausencia, regresamos como inversores a mediados de la década de 1970. La tabla cuantifica las recompensas incluso de la fidelidad corporativa tardía. Nuestras empresas, tanto controladas como no controladas, operan en un espectro tan amplio que un análisis detallado aquí resultaría demasiado extenso. Gran parte de la información financiera y operativa relativa a las empresas controladas se incluye en el análisis de la dirección, páginas 34 a 39, y en los informes narrativos, páginas 45 a 61. Sin embargo, nuestra principal área de actividad ha sido, y casi con toda seguridad seguirá siendo, el sector de los seguros de daños. Por lo tanto, es pertinente comentar los avances en ese sector.
Situación del sector asegurador. A continuación, presentamos una tabla actualizada con las estadísticas del sector que utilizamos en el informe anual del año pasado. El mensaje es claro. Los resultados de suscripción de pólizas en 1983 no serán aptos para personas sensibles. Los datos de Best reflejan la experiencia de prácticamente toda la industria, incluidas las compañías de seguros por acciones, mutuas y recíprocas. El índice combinado representa los costos operativos y por siniestros totales en comparación con los ingresos por primas. Un índice inferior a 100 indica una ganancia de suscripción, y uno superior a 100 indica una pérdida. Por las razones expuestas en el informe del año pasado, mientras el aumento anual de las primas suscritas de la industria se mantenga muy por debajo del 10%, cabe esperar que la situación de suscripción se deteriore el próximo año. Esto será así incluso con la baja tasa de inflación general actual. Dado que el número de pólizas aumenta anualmente, la inflación médica supera con creces la inflación general, y los conceptos de responsabilidad asegurada se amplían, es muy improbable que los aumentos anuales de las pérdidas aseguradas se sitúen muy por debajo del 10%. Además, cabe destacar que el índice combinado de 1982, de 109.5, representa una estimación del mejor escenario posible. En un año determinado, una aseguradora puede presentar prácticamente cualquier cifra de beneficios que desee, sobre todo si, 1. Suscribe pólizas de larga cola, coberturas cuyos costes actuales solo pueden estimarse, debido a que los pagos de siniestros se retrasan considerablemente. 2. Ha realizado provisiones adecuadas en el pasado o, 3. Está creciendo muy rápidamente. Existen indicios de que varias grandes aseguradoras optaron en 1982 por maniobras contables y de provisiones poco transparentes que enmascararon un deterioro significativo en sus negocios subyacentes. En el sector de los seguros, como en otros ámbitos, la reacción de una gestión deficiente ante una gestión operativa deficiente suele ser una contabilidad deficiente. Es difícil que un saco vacío se mantenga en pie. La gran mayoría de las gerencias, sin embargo, intentan actuar con honestidad. Pero incluso las gerencias íntegras pueden, inconscientemente, ser menos propensas a reconocer plenamente las tendencias adversas de pérdidas en años de bajas ganancias. Las estadísticas del sector indican cierto deterioro en las prácticas de reserva de pérdidas durante 1982, y es probable que el índice combinado real sea ligeramente peor de lo que indica nuestra tabla. La opinión generalizada es que 1983 o 1984 registrarán la peor experiencia en suscripción de riesgos y que, posteriormente, como en el pasado, el ciclo se moverá de forma significativa y constante hacia mejores resultados. Discrepamos debido a un marcado cambio en el entorno competitivo, difícil de percibir durante muchos años, pero ahora bastante evidente. Para comprender este cambio, debemos analizar algunos factores importantes que afectan los niveles de rentabilidad corporativa en general. Las empresas de sectores con una sobrecapacidad sustancial y un producto genérico, sin diferenciación relevante para el cliente en aspectos como el rendimiento, la apariencia, el servicio de atención al cliente, etc., son candidatas ideales para sufrir problemas de rentabilidad. Estos problemas pueden evitarse si los precios o los costes se gestionan de alguna manera, aislándolos, al menos parcialmente, de las fuerzas normales del mercado. Esta gestión puede llevarse a cabo, legalmente, mediante la intervención gubernamental. Hasta hace poco, esta categoría incluía la fijación de precios para los transportistas y los costes de depósito para las instituciones financieras. B. Ilegalmente, mediante la colusión, o C. Extralegalmente, mediante la formación de cárteles extranjeros al estilo de la OPEP, con beneficios indirectos para los operadores nacionales que no forman parte del cártel. Sin embargo, si los costos y precios se determinan por una competencia feroz, existe una capacidad más que suficiente y al comprador le importa poco qué producto o servicio de distribución utiliza, la economía del sector seguramente será poco atractiva. Incluso podría ser desastrosa, de ahí la constante lucha de cada proveedor por establecer y destacar cualidades especiales de su producto o servicio. Esto funciona con las barras de chocolate. Los clientes compran por la marca, no pidiendo una barra de chocolate de 2 onzas, pero no con el azúcar. ¿Con qué frecuencia escuchamos? Quiero una taza de café con crema y azúcar C y H, por favor. En muchos sectores, la diferenciación simplemente no puede ser significativa. Algunos productores en dichos sectores pueden tener éxito de forma constante si cuentan con una ventaja de costos amplia y sostenible. Por definición, estas excepciones son escasas y, en muchos sectores, inexistentes. Para la gran mayoría de las empresas que venden productos básicos, prevalece una ecuación desalentadora en la economía empresarial: un exceso de capacidad persistente sin precios o costos,
controlados equivale a una baja rentabilidad. Por supuesto, el exceso de capacidad puede corregirse por sí solo, ya sea a medida que la capacidad se reduce o la demanda aumenta. Desafortunadamente para los participantes, estas correcciones suelen demorarse mucho. Cuando finalmente ocurre, la recuperación económica suele generar un entusiasmo generalizado por la expansión que, en pocos años, vuelve a crear exceso de capacidad y un nuevo entorno sin beneficios. En otras palabras, el éxito siempre es el peor enemigo. Lo que finalmente determina los niveles de rentabilidad a largo plazo en estas industrias es la proporción entre los años de escasez y los de abundancia de oferta. Con frecuencia, esta proporción es pésima. Parece que el periodo más reciente de escasez de oferta en nuestro sector textil ocurrió hace algunos años, duró casi una mañana. Sin embargo, en algunas industrias, la escasez de capacidad puede prolongarse. A veces, el crecimiento real de la demanda supera el crecimiento previsto durante un periodo prolongado. En otros casos, aumentar la capacidad requiere plazos de entrega muy largos porque es necesario planificar y construir instalaciones de fabricación complejas. Pero en el sector asegurador, volviendo al tema, la capacidad puede crearse instantáneamente mediante capital y la disposición del asegurador a firmar. Incluso el capital es menos importante en un mundo donde los fondos de garantía estatales protegen a muchos asegurados contra la insolvencia de las aseguradoras. En casi todas las circunstancias, salvo en caso de temor a la supervivencia, producido, quizás, por una debacle bursátil o un desastre natural de gran magnitud, el sector asegurador opera bajo la presión competitiva de un exceso de capacidad considerable. Además, por lo general, a pesar de los grandes esfuerzos por evitarlo, el sector vende un producto relativamente indiferenciado, un tipo de producto básico. Muchos asegurados, incluidos los directivos de grandes empresas, ni siquiera conocen el nombre de sus aseguradoras. Por lo tanto, el sector asegurador parece ser un ejemplo clásico de una industria que suele enfrentarse a la combinación letal de exceso de capacidad y un producto básico. ¿Por qué, entonces, la suscripción de pólizas, a pesar de la existencia de ciclos, fue generalmente rentable durante muchas décadas? Desde 1950 hasta 1970, el índice combinado del sector promedió el 99.0%, lo que permitió que todos los ingresos por inversiones más el 1% de las primas se convirtieran en beneficios. La respuesta reside principalmente en los métodos históricos de regulación y distribución. Durante gran parte de este siglo, una gran parte del sector operó, en efecto, dentro de un sistema de precios legal cuasi administrado, impulsado por los reguladores de seguros. Si bien existía competencia de precios, esta no era generalizada entre las grandes compañías. La principal competencia era por los agentes, a quienes se cortejaba mediante diversas estrategias no relacionadas con el precio. Para los gigantes del sector, la mayoría de las tarifas se fijaban mediante negociaciones entre las oficinas del sector, o a través de empresas que actuaban de acuerdo con sus recomendaciones, y los reguladores estatales. Se producían regateos cordiales, pero estos se daban entre la empresa y el regulador, no entre la empresa y el cliente. Una vez finalizada la negociación, el gigante A cobraba el mismo precio que el gigante B, y tanto las empresas como los agentes tenían prohibido por ley reducir dichas tarifas. Los precios negociados entre la empresa y el Estado incluían márgenes de beneficio específicos y, cuando los datos de pérdidas indicaban que los precios actuales no eran rentables, tanto la dirección de las empresas como los reguladores estatales esperaban que actuaran conjuntamente para corregir la situación. Por lo tanto, la mayoría de las decisiones sobre precios de los gigantes del sector eran prudentes, predecibles y rentables. De suma importancia, y a diferencia de cómo operaba la mayor parte del mundo empresarial, las compañías de seguros podían legalmente fijar precios para obtener rentabilidad incluso ante una sobrecapacidad considerable. Esa época ya pasó. Si bien parte de la antigua estructura aún se conserva, existe una capacidad nueva más que suficiente fuera de ella para obligar a todas las partes, antiguas y nuevas, a reaccionar. Esta nueva capacidad utiliza diversos métodos de distribución y no duda en usar el precio como principal arma competitiva. De hecho, disfruta haciéndolo. En consecuencia, los clientes han aprendido que los seguros ya no son un negocio de precio único. Y no lo olvidarán. La rentabilidad futura del sector estará determinada por las características competitivas actuales, no por las del pasado. Muchos directivos han tardado en reconocerlo. No solo los generales prefieren aferrarse al pasado. La mayoría de los análisis empresariales y de inversión también se basan en la retrospectiva. Sin embargo, nos parece claro que solo una condición permitirá al sector asegurador lograr resultados de suscripción significativamente mejores.
Esa misma condición permitirá mejores resultados para los productores de aluminio, cobre o maíz, una importante reducción de la brecha entre la oferta y la demanda. Desafortunadamente, no puede haber un aumento repentino en la demanda de pólizas de seguro comparable al que podría generar una escasez en el mercado del cobre o el aluminio. En cambio, es necesario limitar la oferta de cobertura de seguro disponible. En este contexto, la oferta es mental, no física. No es necesario cerrar plantas ni empresas. Solo es necesario reducir la disposición de los aseguradores a firmar pólizas. Esta contracción no se producirá debido a los bajos niveles de ganancias en general. Los bajos beneficios generan mucha preocupación y acusaciones, pero no llevan a las principales aseguradoras a renunciar a grandes segmentos de negocio, sacrificando así cuota de mercado e importancia en el sector. En cambio, las reducciones importantes de capacidad requieren un factor de choque, como un megadesastre natural o financiero. Este podría ocurrir mañana o dentro de muchos años. El negocio de los seguros, incluso teniendo en cuenta los ingresos por inversiones, no será particularmente rentable mientras tanto. Cuando la oferta finalmente se contraiga, habrá grandes volúmenes de negocio disponibles para aquellos pocos con gran capacidad de capital, la voluntad de invertirlo y un sistema de distribución establecido. Prevemos grandes oportunidades para nuestras filiales de seguros en ese momento. Durante 1982, nuestra suscripción de seguros se deterioró mucho más que la del sector. De una posición de rentabilidad muy superior a la media, pasamos a un rendimiento ligeramente inferior. El mayor cambio se produjo en las coberturas tradicionales de National Indemnity. Las líneas que nos han resultado altamente rentables en el pasado ahora tienen precios que garantizan pérdidas de suscripción. En 1983, prevemos que nuestro grupo asegurador registre un rendimiento medio en un sector donde el rendimiento medio es muy bajo. Dos de nuestras estrellas, Milt Thornton en Cypress y Floyd Taylor en Kansas Fire and Casualty, han mantenido sus excelentes resultados, generando ganancias de suscripción cada año desde que se unieron a nosotros. Tanto Milt como Floyd son incapaces de ser mediocres. Mantienen una actitud de compromiso y dedicación hacia sus operaciones y han desarrollado una cultura empresarial centrada en una excepcional conciencia de costos y un servicio al cliente impecable. Esto se refleja en sus resultados. Durante 1982, la responsabilidad de la mayor parte de nuestras operaciones de seguros recayó en Mike Goldberg. La planificación, la contratación y el seguimiento han mejorado significativamente desde que Mike me reemplazó en este cargo. HEICO continúa gestionándose con un afán de eficiencia y valor para el cliente que prácticamente garantiza un éxito excepcional. Jack Byrne y Bill Snyder están alcanzando uno de los objetivos humanos más difíciles: mantener la sencillez y recordar el propósito inicial. Además, HEICO cuenta con Lou Simpson, el mejor gestor de inversiones del sector de seguros generales. Estamos muy satisfechos con todos los aspectos de esta operación. HEICO es un magnífico ejemplo de la excepción de alta rentabilidad que describimos anteriormente al hablar de las industrias de materias primas con exceso de capacidad, una empresa con una amplia y sostenible ventaja de costes. Nuestra participación del 35% en HEICO representa aproximadamente $250 millones en volumen de primas, una cantidad considerablemente superior a todo el volumen directo que generamos. Emisión de acciones. Berkshire y Blue Chip están considerando fusionarse en 1983. De concretarse, implicará un intercambio de acciones basado en un método de valoración idéntico para ambas compañías. La única otra emisión significativa de acciones por parte de Berkshire o sus empresas afiliadas durante la gestión actual fue la fusión de Berkshire con Diversified Retailing Company en 1978. Nuestras emisiones de acciones se rigen por una regla básica: no emitiremos acciones a menos que recibamos tanto valor intrínseco como el que aportamos. Esta política podría parecer obvia. ¿Por qué?, se preguntarán, alguien emitiría billetes de dólar a cambio de monedas de 50 centavos. Lamentablemente, muchos directivos corporativos han estado dispuestos a hacerlo. La primera opción de estos directivos al realizar adquisiciones suele ser utilizar efectivo o deuda. Pero con frecuencia, los deseos del director ejecutivo superan los recursos de efectivo y crédito. Sin duda, los míos siempre han sido así. Además, a menudo estos deseos surgen cuando sus propias acciones se venden muy por debajo de su valor intrínseco. Esta situación genera un momento crucial. En ese punto, como dijo Yogi Berra, se aprende mucho con solo observar. Porque los accionistas descubrirán entonces qué objetivo prefiere realmente la dirección: la expansión del dominio o el mantenimiento del patrimonio de los propietarios. La necesidad de elegir entre estos objetivos surge por algunas razones sencillas.
Las empresas suelen vender en bolsa por debajo de su valor intrínseco. Pero cuando una empresa desea venderse por completo mediante una transacción negociada, inevitablemente quiere, y suele poder, recibir el valor total de la empresa en la moneda en la que se entregará dicho valor. Si se utiliza efectivo como forma de pago, el cálculo del valor recibido por el vendedor es sumamente sencillo. Si la moneda son acciones del comprador, el cálculo del vendedor también es relativamente fácil. Basta con calcular el valor de mercado en efectivo de lo que se recibirá en acciones. Por otro lado, el comprador que desea utilizar sus propias acciones como moneda para la compra no tiene problema si éstas se venden en el mercado a su valor intrínseco. Pero supongamos que se venden a solo la mitad de su valor intrínseco. En ese caso, el comprador se enfrenta a la desagradable perspectiva de utilizar una moneda considerablemente infravalorada para realizar su compra. Irónicamente, si el comprador vendiera su empresa en su totalidad, también podría negociar, y probablemente obtener, el valor intrínseco total del negocio. Pero cuando el comprador realiza una venta parcial de sí mismo, que es lo que implica la emisión de acciones para realizar una adquisición, por lo general no puede obtener un valor superior al que el mercado le otorga a sus acciones. El comprador que, a pesar de todo, sigue adelante, termina utilizando una moneda infravalorada, valor de mercado, para pagar una propiedad cuyo valor es totalmente negociado. En efecto, el comprador debe renunciar a $2 de valor para recibir $1. En tales circunstancias, un negocio excelente adquirido a un precio justo se convierte en una pésima compra. Porque el oro, valorado como oro, no se puede adquirir de forma inteligente utilizando oro, ni siquiera plata, valorado como plomo. Sin embargo, si la sed de tamaño y acción es lo suficientemente fuerte, el gerente del comprador encontrará amplias justificaciones para una emisión de acciones que destruye valor. Banqueros de inversión afines le asegurarán la sensatez de sus acciones. No le preguntes al barbero si necesitas un corte de pelo. A continuación, se presentan algunas de las justificaciones favoritas empleadas por las administraciones que emiten acciones. A. La empresa que estamos comprando valdrá mucho más en el futuro. Presumiblemente, también lo será el interés en el negocio anterior que se está transfiriendo. Las perspectivas futuras están implícitas en el proceso de valoración de la empresa. Si se emiten 2x acciones por X, el desequilibrio persiste cuando ambas partes duplican su valor. B. Tenemos que crecer. Cabe preguntarse, ¿quiénes somos nosotros? Para los accionistas actuales, la realidad es que todas las empresas existentes se reducen cuando se emiten acciones. Si Berkshire emitiera acciones mañana para una adquisición, Berkshire sería propietaria de todo lo que posee actualmente, más la nueva empresa, pero su participación en empresas tan difíciles de igualar, como See's Candy Shops, National Indemnity, etc., se reduciría automáticamente. Si, 1. Su familia posee una granja de 120 acres y, 2. Invita a un vecino con 60 acres de terreno comparable a fusionar su granja en una sociedad equitativa, en la que usted sería el socio gerente, entonces, 3. Su ámbito de gestión habrá aumentado a 180 acres, pero habrá reducido permanentemente en un 25% la participación de su familia tanto en la superficie como en los cultivos. Los gerentes que desean expandir su ámbito a expensas de los propietarios harían bien en considerar una carrera en el gobierno. C. Las acciones están infravaloradas y hemos minimizado su uso en esta operación, pero necesitamos dar a los accionistas vendedores 51% en acciones y 49% en efectivo para que algunos de ellos puedan obtener el intercambio libre de impuestos que desean. Este argumento reconoce que es beneficioso para el adquirente limitar la emisión de acciones, y nos gusta eso. Pero si perjudica a los antiguos propietarios utilizar las acciones al 100%, es muy probable que también les perjudique al 51%. Al fin y al cabo, a nadie le hace gracia que un spaniel destroce su césped solo porque sea un spaniel y no un San Bernardo. Y los deseos de los vendedores no pueden determinar los mejores intereses del comprador. ¿Qué pasaría si, Dios no lo quiera, el vendedor insistiera en que, como condición para la fusión, se sustituyera al director ejecutivo del adquirente? Existen 3 maneras de evitar la destrucción de valor para los antiguos propietarios cuando se emiten acciones para adquisiciones. Una es realizar una verdadera fusión de valor empresarial por valor empresarial, como la que se pretende para la combinación de Berkshire y Blue Chip. Este tipo de fusión busca ser justa para los accionistas de ambas partes, de manera que cada una reciba lo mismo que aporta en términos de valor empresarial intrínseco. Las fusiones de Dart Industries Kraft y Nabisco Standard Brands parecían ser de este tipo, pero son excepciones. No es que los adquirentes deseen evitar este tipo de acuerdos, simplemente son muy difíciles de concretar.
La segunda opción se presenta cuando las acciones del adquirente se venden a un precio igual o superior a su valor empresarial intrínseco. En ese caso, el uso de acciones como moneda puede, de hecho, incrementar la riqueza de los propietarios de la empresa adquirente. Muchas fusiones se llevaron a cabo sobre esta base entre 1965 y 1969. Los resultados fueron opuestos a la mayoría de las operaciones desde 1970. Los accionistas de la empresa adquirida recibieron una moneda muy inflada, frecuentemente mediante prácticas contables y promocionales dudosas, y perdieron riqueza a causa de dichas transacciones. En los últimos años, la segunda solución ha estado disponible para muy pocas grandes empresas. Las excepciones han sido principalmente aquellas empresas de sectores glamorosos o promocionales a las que el mercado asigna temporalmente valoraciones iguales o superiores a su valor intrínseco. La tercera solución consiste en que el adquirente proceda con la adquisición, pero posteriormente recompre una cantidad de acciones igual a la emitida en la fusión. De esta forma, lo que originalmente fue una fusión de acciones puede convertirse, en la práctica, en una adquisición de efectivo por acciones. Las recompras de este tipo son medidas para reparar el daño. Nuestros lectores habituales adivinarán correctamente que preferimos las recompras que aumentan directamente el patrimonio de los propietarios, en lugar de las que simplemente reparan el daño anterior. Anotar puntos es más emocionante que recuperarse de un error. Pero, cuando se ha producido un error, la recuperación es importante y recomendamos encarecidamente las recompras para reparar el daño, que transforman una mala operación de acciones en una operación justa en efectivo. El lenguaje utilizado en las fusiones tiende a confundir las cuestiones y a fomentar acciones irracionales por parte de los directivos. Por ejemplo, la dilución se suele calcular cuidadosamente sobre una base pro forma, tanto para el valor contable como para las ganancias por acción actuales. Se presta especial atención a este último aspecto. Cuando dicho cálculo resulta negativo, dilutivo, desde la perspectiva de la empresa adquirente, se ofrece una explicación justificativa, internamente, si no fuera por otros medios, que indica que las condiciones se resolverán favorablemente en algún momento del futuro. Si bien las operaciones suelen fracasar en la práctica, nunca fallan en las proyecciones. Si el director ejecutivo se muestra visiblemente entusiasmado con una posible adquisición, sus subordinados y consultores proporcionarán las proyecciones necesarias para justificar cualquier precio. Si el cálculo arroja cifras inmediatamente positivas, es decir, antidilutivas, para la empresa adquirente, no se considera necesario ningún comentario. La atención que se le presta a esta forma de dilución es excesiva. Las ganancias por acción actuales, o incluso las ganancias por acción de los próximos años, son una variable importante en la mayoría de las valoraciones de empresas, pero no determinante. Ha habido muchas fusiones, no dilutivas en este sentido limitado, que destruyeron valor instantáneamente para el adquirente. Y algunas fusiones que han diluido las ganancias por acción actuales y a corto plazo, de hecho, han aumentado el valor. Lo que realmente importa es si una fusión es dilutiva o antidilutiva en términos de valor intrínseco de la empresa, un juicio que implica la consideración de muchas variables. Creemos que el cálculo de la dilución desde esta perspectiva es fundamental, y, lamentablemente, se realiza con demasiada poca frecuencia. Un segundo problema lingüístico se relaciona con la ecuación de intercambio. Si la empresa anuncia que emitirá acciones para fusionarse con la empresa B, el proceso se suele describir como la empresa A adquiere la empresa B, o B vende a A. Una descripción más clara, aunque menos precisa, sería, parte de A se vende para adquirir B, o los propietarios de B recibirán parte de A cambio de sus propiedades. En una transacción, lo que se da es tan importante como lo que se recibe. Esto sigue siendo cierto incluso cuando se retrasa el recuento final de lo que se da. Las ventas posteriores de acciones ordinarias o bonos convertibles, ya sea para completar la financiación de una operación o para fortalecer el balance, deben tenerse plenamente en cuenta al evaluar los fundamentos matemáticos de la adquisición original. Si la fusión va a dar lugar a una adquisición, es mejor afrontarla antes de la euforia. Los gerentes y directores podrían agudizar su razonamiento preguntándose si venderían el 100% de su negocio en las mismas condiciones en que se les pide vender una parte. Y si no es conveniente venderlo todo en esas condiciones, deberían preguntarse por qué sí es conveniente vender una parte. La acumulación de pequeñas estupideces gerenciales dará lugar a una gran estupidez, no a un gran triunfo. Las Vegas se ha construido sobre las transferencias de riqueza que se producen cuando las personas realizan transacciones de capital aparentemente pequeñas y desventajosas. El factor de dar frente a recibir se puede calcular más fácilmente en el caso de las sociedades de inversión registradas.
Supongamos que la sociedad de inversión X, que vende al 50% del valor de sus activos, desea fusionarse con la sociedad de inversión Y. Supongamos también que la sociedad X decide emitir acciones con un valor de mercado equivalente al 100% del valor de los activos de Y. Un intercambio de acciones de este tipo implicaría que X negociara $2 de su valor intrínseco anterior por $1 del valor intrínseco de Y. Tanto los accionistas de X como la SEC, que dictamina sobre la equidad de las fusiones de sociedades de inversión registradas, presentarían protestas de inmediato. Tal transacción simplemente no estaría permitida. En el caso de las empresas manufactureras, de servicios, financieras, etc., los valores no suelen ser tan fáciles de calcular como en el caso de las empresas de inversión. Sin embargo, hemos visto fusiones en estos sectores que han destruido valor para los propietarios de la empresa adquirente de forma tan drástica como en el ejemplo hipotético anterior. Esta destrucción no se produciría si la gerencia y los directores evaluaran la equidad de cualquier transacción utilizando el mismo criterio para medir el valor de ambas empresas. Finalmente, cabe mencionar el doble impacto negativo que sufren los propietarios de la empresa adquirente cuando se producen emisiones de acciones que diluyen su valor. En tales circunstancias, el primer golpe es la pérdida de valor intrínseco de la empresa que se produce con la fusión. El segundo es la revisión a la baja de la valoración de mercado que, lógicamente, se aplica a ese valor ahora diluido. Para los propietarios actuales y potenciales, es comprensible que no paguen tanto por los activos en manos de una administración con un historial de destrucción de riqueza mediante emisiones de acciones poco inteligentes, como por los activos confiados a una administración con capacidades operativas similares, pero con una conocida aversión a las acciones que perjudican a los propietarios. Una vez que la administración demuestra insensibilidad hacia los intereses de los propietarios, los accionistas sufrirán durante mucho tiempo las consecuencias de la relación precio-valor de sus acciones, en comparación con otras acciones, independientemente de las garantías que la administración ofrezca de que la medida que diluyó el valor fue un hecho aislado. El mercado trata esas garantías de forma similar a como se tratan en los restaurantes las explicaciones sobre un insecto en la ensalada. Tales explicaciones, incluso cuando van acompañadas de un nuevo camarero, no eliminan la caída de la demanda, y, por lo tanto, del valor de mercado, de las ensaladas, tanto por parte del cliente afectado como de sus vecinos, que están pensando qué pedir. En igualdad de condiciones, las acciones alcanzan los precios más altos en relación con su valor intrínseco, otorgados a las empresas cuyos directivos han demostrado su negativa a emitir acciones en condiciones desfavorables para los propietarios. En Berkshire, o en cualquier empresa cuyas políticas determinemos, incluidas Blue Chip y Wesco, solo emitiremos acciones si nuestros propietarios reciben en valor empresarial tanto como nosotros les aportamos. No equipararemos la actividad con el progreso ni el tamaño de la empresa con la riqueza de sus propietarios. Varios. Este informe anual es leído por un público diverso, y es posible que algunos miembros de ese público puedan sernos de utilidad en nuestro programa de adquisiciones. Preferimos 1. Grandes adquisiciones, al menos $5 millones de ganancias después de impuestos. 2. Capacidad de generar ingresos de forma consistente. Las proyecciones futuras, ni las situaciones de reestructuración, nos interesan. 3. Empresas que generen buenos rendimientos sobre el capital con poca o ninguna deuda. 4. Equipo directivo ya establecido. No podemos proporcionarlo. 5. Empresas sencillas. Si hay mucha tecnología, no la entenderemos. 6. Un precio de oferta. No queremos perder nuestro tiempo ni el del vendedor hablando, ni siquiera preliminarmente, sobre una transacción cuyo precio se desconoce. No participaremos en transacciones hostiles. Garantizamos total confidencialidad y una respuesta muy rápida sobre cualquier posible interés, generalmente en 5 minutos. Preferimos las compras en efectivo, pero consideraremos el uso de acciones cuando sea posible según lo descrito en la sección anterior. Nuestro programa de contribuciones designadas por los accionistas fue recibido con entusiasmo nuevamente este año. El 95.8% de las acciones elegibles participaron. Esta respuesta fue particularmente alentadora, ya que solo se destinó $1 por acción para la designación, en comparación con los $2 de 1981. Si se concreta la fusión con Blue Chip, un probable resultado secundario será la obtención de una posición fiscal consolidada que ampliará significativamente nuestra base de contribuciones y nos permitirá designar mayores cantidades por acción en el futuro. Si desea participar en futuros programas, le recomendamos encarecidamente que se asegure de inmediato de que sus acciones estén registradas a nombre del propietario real, no a nombre de un tercero. Para los nuevos accionistas, encontrará una descripción más completa del programa en las páginas 62 a 63.
En una decisión impulsiva, hemos ampliado la sede mundial en 252 pies cuadrados, un 17%, coincidiendo con la firma de un nuevo contrato de arrendamiento de 5 años en 1440 Kiewit Plaza. Las 5 personas que trabajan conmigo aquí, John Atherton, Mike Goldberg, Gladys Kaiser, Verne Mackenzie y Bill Scott, generan más productividad que grupos corporativos mucho más numerosos. Una organización compacta nos permite dedicar nuestro tiempo a gestionar el negocio en lugar de gestionarnos entre nosotros. Charlie Munger, mi socio en la gestión, seguirá trabajando desde Los Ángeles, independientemente de si se produce o no la fusión con Blue Chip. Charlie y yo somos intercambiables en las decisiones empresariales. La distancia no nos supone ningún obstáculo. Siempre hemos encontrado que una llamada telefónica es más productiva que una reunión de comité de mediodía. 2 de nuestros directivos estrellas se jubilaron este año. Phil Leische, a los 65 años, de National Indemnity Company, y Ben Rosner, a los 79, de Associated Retail Stores. Ambos hicieron que ustedes, como accionistas de Berkshire, fueran considerablemente más ricos de lo que hubieran sido de otro modo. National Indemnity ha sido la operación más importante en el crecimiento de Berkshire. Phil y Jack Ringwald, su predecesor, fueron los 2 principales impulsores del éxito de National Indemnity. Ben Rosner vendió Associated Retail Stores a Diversified Retailing Company en efectivo en 1967, prometió permanecer solo hasta finales de año y luego se dedicó a gestionar los negocios de Berkshire durante los siguientes 15 años. Tanto Ben como Phil dirigieron sus empresas para Berkshire con el mismo cuidado y dedicación que habrían demostrado si hubieran sido propietarios del 100% de estas empresas. No hicieron falta reglas para imponer ni siquiera fomentar esta actitud. Estaba arraigada en el carácter de estos hombres mucho antes de que llegáramos. Su buen carácter se convirtió en nuestra buena fortuna. Si podemos seguir atrayendo a directivos con las cualidades de Ben y Phil, no tienen por qué preocuparse por el futuro de Berkshire. Warren E. Buffett, presidente del Consejo de Administración. Conclusiones y aprendizaje. 1. El mercado no perdona a quien no sabe lo que hace. Buffett nos dejó una frase que es una auténtica declaración de principios. El mercado, al igual que el Señor, ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Pero, a diferencia del Señor, el mercado no perdona a quienes no saben lo que hacen. ¿Qué significa esto? Que pagar un precio excesivo por una empresa excelente puede anular los efectos de toda una década de acontecimientos empresariales favorables. Da igual lo buena que sea la empresa, el precio de entrada determina tu rentabilidad. No te enamores de la compañía hasta el punto de pagar cualquier cosa por ella. 2. Los besos de princesa casi nunca funcionan. Uno de los pasajes más divertidos y ácidos de la carta. Buffett compara a los directivos que compran empresas mediocres creyendo que las van a transformar con princesas que besan sapos esperando que se conviertan en príncipes. Los inversores siempre pueden comprar sapos al precio que valen los sapos. Si, en cambio, financian a princesas que desean pagar el doble por el derecho a besar al sapo, más vale que esos besos contengan auténtica dinamita. Hemos visto muchos besos, pero muy pocos milagros. La lección: no compres una empresa mediocre pensando que tu gestión la va a salvar. Si no es un buen negocio a un precio razonable, no lo compres. 3. ¿Por qué Buffett cambió la regla para medir su éxito? Aquí hay una lección de intellectual honesty brutal. En años anteriores, Buffett había dicho que la mejor métrica era el ROE, beneficio operativo, capital inicial. Pero en 1982, ese ratio cayó al 9.8%, desde el 15.2% en 1981. ¿Maquilló los números o cambió la regla para quedar bien? No, explicó claramente por qué esa métrica ya no tenía sentido. Cada vez más capital se destinaba a participaciones minoritarias en empresas excelentes, Geico, Washington Post, General Foods, R.J. Reynolds, cuyos beneficios no podían contabilizarse según las normas GAAP. Su solución: pasó a medir el beneficio económico, que incluye la parte proporcional de los beneficios no distribuidos de esas participaciones. El aprendizaje: las cifras contables son el principio, no el final, de la valoración empresarial. 4. Paciencia. A veces la mejor jugada es no hacer nada. En 1982, mientras las grandes corporaciones protagonizaban adquisiciones disparatadas, las acquisition follies, Buffett reaccionó con alivio por no haber participado. Cita a Pascal: todas las desgracias del hombre provienen de una sola causa: no saber quedarse quieto en una habitación. No confundas actividad con progreso. No confundas tamaño con creación de valor. Hay momentos en los que la mejor decisión es no hacer nada. 5.
Las dos características de los negocios que sobreviven a la inflación. Buffett identifica dos superpoderes que debe tener una empresa para prosperar en entornos inflacionarios. Capacidad para subir precios con facilidad, incluso cuando la demanda está plana, sin perder cuota de mercado. Capacidad para crecer con una inversión de capital mínima adicional. Las empresas que poseen ambas características son auténticos príncipes. Las que no, son sapos. Y los sapos, besados o no, siguen siendo sapos. Cerebro aprendizaje clave. La carta de 1982 nos deja un mensaje claro y valioso. El precio que pagas por una inversión es la variable más importante que controlas. Puedes acertar con la mejor empresa del mundo, con el mejor equipo gestor, con el sector más prometedor. Pero si pagas un precio desorbitado, puedes arruinar años de beneficios. La disciplina en la valoración no es una opción, es una necesidad. Como dijo el propio Buffett al final de la carta, nunca emitiremos acciones a menos que recibamos tanto valor empresarial intrínseco como el que damos. Esa regla debería aplicarse a cada compra que haces, no entregues $1 a cambio de 50 centavos. Gracias por llegar hasta aquí. SUSCRIBETE al canal. Activa la campana de notificaciones. Y comparte este contenido. Nos vemos en la carta de 1983.